fue el 1 de junio, el presidente de la República, en su discurso al país, anunció una serie de medidas que todavía no han empezado, ni no han anunciado cuándo van a empezar, pueden ser discutibles y todo, pero ni siquiera sabemos si las van a hacer o no, que tiene que ver con políticas de tierra. Se hizo la elección de los consejeros de CONADI, los consejeros de CONADI todavía no toman posesión de sus cargos. Eh, en fin, no hay ningún índice de lo que realmente quieren hacer. Y esto tomando en cuenta más allá de lo que podamos pensar, es claro, digamos, que un muy importante sector de la población mapuche votó por la derecha, por la extrema derecha, que un importante sector de la población aymara votó en el norte por la extrema derecha, y ni siquiera esas personas que confiaron en este proyecto político le están respondiendo. Entonces, creo que lo primero es que debería haber política indígena y la claridad es que hasta ahora no hay nada. La bien, Ryan. Bueno, triste diagnóstico de mí en Salvador. Me estuvo ahí, pero yo creo que hay que ser un poco más positiva y en el sentido que también ser pragmático, porque yo creo que sabíamos de lo que se venía con este gobierno y todas aquellas personas que votaron, yo creo que son los principales llamados a decir no están cumpliendo lo que dijeron. Yo creo que un desafío importante y es el principal, ojalá que no es imposible, es que nos unamos en 1 o 5 objetivos comunes, las dirigencias y los pueblos indígenas en toda su esplendor a nivel nacional, que si bien el pueblo mapuche es mayor en número y mayor en diversidad, los pueblos indígenas todos tenemos en cierta forma saldos pendientes por el Estado. Entonces, más que una política indígena de gobierno, yo creo que es importante que nosotros, como personas pertenecientes a pueblos indígenas, empecemos a conversar más, a volver a nuestras raíces. Yo muchas veces me pregunto por qué estoy en esto, porque a veces igual es nadar contra la corriente, pero siempre pienso lo que me dice mi mamá de mi abuelo. Mi abuelo fue dirigente de la comunidad y él durante mucho tiempo no permitió que entrara la iglesia ni la política de dividir el territorio. Se mantuvieron muchas tradiciones de forma de tomar decisiones colectivas. Y él se asesoraba, nunca anduvo solo, se asesoraba con los wincas de decir, ya, ¿qué voy a, cómo podemos ir acá? Mi mamá cuenta que tenía 2 abogados que lo asesoraban en Lautaro para poder negociar de igual a igual con el otro, en ese caso la política de Lautaro. Entonces yo creo que es importante eso, empezar a hacer alianzas, empezar que también los y las profesionales demos el aporte a las organizaciones y que las organizaciones también tomen la posición política y no tan solo cultural, porque yo creo que hoy en día en el Estado somos afectados culturalmente, pero desde una posición política no. Oh. Comparto todo lo que han dicho los hermanos respecto de esta falta de política que hay respecto de la institucionalidad y el Estado. Pero creo que entender la palabra política y su influencia, sus consecuencias, su magnitud, sobrepasa lo que es propiamente el Estado. Y ahí comparto totalmente el diagnóstico de que en este momento, en particular, está caracterizado por una falta de política del Estado hacia los pueblos originarios y más bien un montón de incertidumbres y más bien amenazas a futuros retrocesos que podrían ser incluso en el deterioro de los derechos que se han ganado. Incluso creo que la política del Estado hacia los pueblos originarios puede ir en esa línea, que es la de buscar, de quitar derechos que ya han sido obtenidos hacia los pueblos originarios. Por ejemplo, la ley Las Quenches está corriendo un grave peligro en este momento. Acaban de decir que el Ministerio de Medio Ambiente, por el Servicio de Áreas Protegidas y el Servicio de Biodiversidad, se perdieron los datos de la consulta y por ende estarían no considerándolos. Entonces yo creo que la política del Estado, en este caso, no es que no haya, sino que más bien va remando en todo lo que son en contra de los derechos de los pueblos originarios. Y yo creo que esa ha sido una política. Es una política que no se declara, pero es una política que tiene varios efectos nocivos hacia el resguardo de nuestros derechos. Y por otro lado, un poco compartiendo lo que ha dicho la
la Mien Reyén, creo que entender la política no implica solamente entender lo que viene desde la verticalidad del Estado hacia los pueblos originarios, sino entender, y aquí todos estos clichés que escuchamos todos los días, no, que todo es política, que bueno, sí, no, pero creo que la acción política también tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de disputar poder. Y esa disputa de poder tiene que ver desde espacios cotidianos, como que esta feria se haya hecho acá, que este espacio centro ceremonial exista, que este centro ceremonial tenga uso, pero también otros espacios de resistencia como la comunidad, que la comunidad ¿cómo se llama? Mantenga sus tradiciones, que no perdamos nuestra lengua, que sigamos enseñándoles costumbres a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro hijo, a nuestro sobrino, que no se pierda nuestra ritualidad. Todas esas acciones que tienen que ver hoy día casi con subsistencia y resistencia, creo que también son el tejido para armar efectivamente una política. Porque si no hay un arraigo cultural a nuestras tradiciones y nos empezamos a homologar cada vez más a los occidentales, bueno, estamos en Occidente, estamos ¿cómo se llama? Occidente, sí, bueno, pero ¿de dónde se mira Occidente y Oriente? Eso ya es colonial, ¿no? Porque para nosotros sería todo Oriente. Entonces, decir que estamos en Occidente ya parte de cosas que nosotros no hicimos, ¿ya? Entonces, creo que lo que nos invita a pensar lo político de los pueblos originarios es primero, ¿qué política indígena? ¿O qué? Cuando digo que hay que tejer esta política indígena a partir de la base social, a partir de la comunidad, a partir de nuestros propios principios, ¿qué vamos a ir posicionando? Entonces necesitamos que los jóvenes, que las futuras generaciones, que los adultos construyan un arraigo cultural que sea compartido con comunidades y colectivos, que tiene que ver con el buen vivir. Un buen vivir que es relacional, que no sitúa al humano en el centro, ¿no? Y aquí entonces la política debería ser una lucha por la ontología, por perder la palabra tan poco cercana, ¿no? Una lucha por los sentidos de qué es lo que nosotros vamos a proteger, ¿no? La naturaleza. Porque entonces nuestra cosmovisión es una cosmovisión relacional, ¿no? Nos vinculamos con la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? El tiempo, el espacio, la naturaleza, el agua, las nubes, el piso, las otras comunidades. Entonces tenemos que buscar que construyamos una política indígena desde las bases, porque si no tenemos nada, ni siquiera no estamos teniendo ni una opinión en consenso como comunidades, ¿qué vamos a esperar? Porque el Estado nos diga cómo ser y qué ser. Y en este momento el Estado está diciendo que no debemos existir. Entonces creo que lo más importante es generar una resistencia desde las bases en este momento, aprovechar esta mala coyuntura para afirmarnos en lo que tenemos que efectivamente proteger: nuestra lengua, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra cosmovisión. Me extendería más, pero sentiría que estaría abusando de la palabra si lo dejo estar. Chalcumay también por su palabra. Entendemos que hemos escuchado tres diferentes maneras de ver la política indígena, algunas más bien sin esperanza, otras más propositivas y otras con ideas bastante más puntuales. Y por lo mismo vamos a pasar a la segunda pregunta con un tema más bien abierto y que tiene que ver con el reconocimiento a la libre determinación. Durante décadas, gran parte de la política indígena se ha construido desde el Estado hacia los pueblos indígenas. La pregunta es, el desafío hoy es pasar de ese modelo a uno realmente basado en la libre determinación, en que sean los propios pueblos indígenas, desde sus instituciones y prioridades, quienes participen en definir su presente y su futuro. Es una pregunta abierta. Les cedo la palabra a cualquiera que quiera comenzar. Me tocó difícil porque, de acuerdo al diagnóstico que vimos, estamos bien lejos de la libre determinación, autodeterminación, pero yo creo que ese es como un norte. Y no creo, bueno, en lo particular igual debo confesar que es como muy ideal un salto tan grande sin una transición. Es decir, en que nosotros mismos, los pueblos, nos apoderemos de los derechos que tenemos y exijamos por otro lado las obligaciones que tiene el Estado,
y también reorganicemos nuestra forma de ver y también seamos capaces de comunicar al otro, al no indígena, de que aun cuando nos vestimos como Winca, hablamos el idioma Winca, tenemos características particulares que nos hacen diferentes y eso yo creo que se hace en comunidad, en colectividad. Y entonces, en este momento yo creo que, como bien decía Samuel, estamos, y a nivel mundial también se está en un no retroceso de los derechos ganados, más que en un avance. Yo creo que igual las fuerzas tienen que ser enfocadas estratégicamente y yo creo que tenemos que resistir los próximos 4 años, pero eso no quiere decir no conversar con el otro, porque yo creo que también mucho de lo que este gobierno piensa de nosotros también tiene que ver que a veces nos cerramos. Y yo creo que no debería ser así, pero siempre y cuando nuestros principios y valores, como mapuche, no los transemos. Que yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Pueden tener un precio nuestros valores. Chaltumay también por su palabra. ¿Usted quisiera agregar? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta más bien se basa en cómo vería usted la implementación de la libre determinación concretamente en Chile, o qué tendría que cambiar institucionalmente para que eso se llevara a cabo. Me encanta la pregunta porque es como surreal, nos invita a imaginar como escenarios actuales de universos paralelos Marvel, en que efectivamente podríamos pensar en que podríamos llegar a la libre determinación, ¿no? Yo creo que para llegar a la libre determinación necesitamos un pueblo, una sociedad, unas organizaciones indígenas suficientemente empoderadas, con luchas concretas, que construyendo el camino de avance, zanjando sus diferencias con tipos. El tipo se nos agarraba al combo, ¿no? Nos agarramos a combo para decidir quién tenía la razón. Eso deberíamos, no, mentira. Deberíamos buscar formas de hacer, ¿cómo se llama? Encuentros, generar lineamientos comunes y formas que nos permitan avanzar y reestructurar tejido social. Y yo creo que hoy día es imposible hablar de libre determinación con este nivel de gobierno, este nivel de autoridad, este nivel decadente de gobierno, este nivel decadente de autoridad, este nivel decadente ¿cómo se llama? De personas que están en las instituciones que hoy día nos representan, bueno, no que nos representan, ¿no? Que están tomando las decisiones que tienen que ver con los pueblos originarios. Entonces, con ese nivel de decadencia que tenemos de contraparte, difícilmente vamos a avanzar a la autodeterminación dentro del Estado. Así que creo que nos toca en este momento la resistencia, el empoderamiento, el fortalecer lo esencial, y creo que es un buen momento para discutir, ya que no vamos a lograr grandes avances en este gobierno, de cómo nos vamos a proyectar como pueblos originarios, como hijos de este tiempo, de la complejidad de la inteligencia artificial, la complejidad de vivir en la urbanidad, la complejidad de que hemos quizá abandonado los que estamos acá, la lucha por el territorio, en el sentido de que sí queremos que nuestros hermanos en el sur tengan su territorio, pero acá vemos eso dificultado. ¿Cómo vamos a rearticularnos para poseer tierras? ¿Podemos poseer tierras? ¿Qué principios queremos posicionar y hacia dónde queremos empujar? Entonces yo creo que hoy día el debate hacia la libre y autodeterminación pierde sentido en este contexto actual con estas autoridades, pero sí creo que es un buen momento por lo mismo para mirarlo y proyectarlo hacia el futuro, cómo queremos avanzar en este escenario complejo que somos hijos de nuestro tiempo y vivimos en sociedad ya más mestiza, nuestros principios se están perdiendo, nuestra lengua, nuestra cosmovisión, así que yo creo que es hora de defender lo que vamos a considerar esencial para que sigamos continuando y reafirmando una diferencia con la sociedad Winca en general, la sociedad cara, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar como pueblos originarios? Yo creo que es lo que nos toca más que pensar en la libre y la autodeterminación, que sin duda, como dijo la hermana, es un horizonte. Chaltumay también por sus palabras. También Salvador Millaleo, quisiera recoger usted o contrastar este planteamiento y cómo ve usted
desde sus propias experiencias, que sabemos son bastantes. Bueno, la libre determinación no existe porque se decrete. Y aun cuando hay países que la han formalmente reconocido, esto ha sido un hito en un camino que después ha seguido adelante, que ha tenido que construirse. La libre determinación no va a existir si no se desea, y desearla de verdad significa construirla a través de las propias capacidades, la propia organización, como ha dicho Carlos la tiene. Esto es que las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, a través de sus expresiones diversas, construyan las capacidades necesarias para autodeterminarse. Esto no es algo que salga por naturaleza, que esté ahí y que aparezca de la nada. Entonces no es algo que nadie tampoco te va a regalar desde el Estado. Nosotros creemos que el Estado es el que nos ha quitado nuestra libre determinación, y eso fue claro con la colonización. Pero ¿qué hacemos o qué estamos haciendo nosotros para recuperarla ahora? Esa es la pregunta que creo que es clave. ¿Qué hacemos nosotros? Lo hemos visto en el plano político para asumir el desafío de la unidad, para asumir el desafío de la articulación, para generar proyectos que después proponerle al país. Y luego, por ejemplo, ¿cómo planteamos la libre determinación en el plano cultural, del patrimonio? O en el plano económico, creemos que libre determinación significa que el Estado nos asigne presupuesto y después le vamos a pedir todo al Estado. ¿Qué libre determinación es esa? No tenemos un proyecto económico viable para nuestras comunidades en el ámbito rural, para nuestras asociaciones, nuestros peñas y también en el ámbito urbano. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la libre determinación? Entonces, ¿para qué la queremos realmente? Creo que tenemos que ser capaces de responder o tratar de responder esas preguntas antes de decirnos simplemente, bueno, el Estado nos está negando claramente. También nosotros fracasamos en los procesos constituyentes, del, uno de cuyo objetivo era poder obtener formalmente esta libre determinación en Chile. Pero ahora no hemos respondido a esas derrotas proponiendo alternativas que sean viables. Creo que el peso, claramente, yo soy muy honesto, no creo que caiga en el Estado. El Estado simplemente no nos quiere dar esto, pero aunque quisiera darlo, la libre determinación solo va a existir cuando nosotros propongamos algo que sea realmente posible desde ejerciendo esa libre determinación. Salto también, daría una fafán. Bueno, ahora vamos a pasar a una tercera pregunta, y esta más bien va dirigida a Samuel. Es sobre la participación, consulta y el poder real. Tenemos mecanismos de participación y consulta, pero una cuestión distinta es si las personas y los pueblos indígenas tienen realmente información, acceso y capacidad de incidir. Entonces la pregunta específica es esta: ¿qué condiciones tendría que cumplir una participación de los pueblos indígenas para ser efectiva y no simplemente formal? También, adelante. Me parece una pregunta muy difícil. Yo creo que se lo voy a dejar a Robert Mann, porque además tiene que ver con quizás materia más política, pero yo solo quiero decir lo siguiente, que la consulta indígena parte de un principio que es que los pueblos originarios son diferentes, ¿no? El convenio 169 lo que establece, a diferencia del convenio 107, es que trata de que los pueblos dejen de ser asimilados, ¿ya? La asimilación que venía la política indígena, incluso de Chile, una política bastante asimilacionista, que plantea, ¿cómo se llama la CONADI? Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Y yo siempre me pregunto, ¿cuál es el desarrollo que está detrás, no? ¿Qué idea de desarrollo? Entonces, ese desarrollo que yo creo que fomenta la política de la CONADI, el desarrollo extractivista, el desarrollo capitalista, un desarrollo que no necesariamente tiene que ver con no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros somos, con nuestra identidad. Entonces creo que defender esa diferencia es lo que nos permite, nos le da sentido y pertinencia a las consultas indígenas. Si en la medida que los pueblos originarios tienen formas de entender, de comprender, de relacionarse con los territorios y todo ello, da sentido que efectivamente estos procesos existen. Las consultas en ninguna parte aseguran, yo creo que son consultas, ¿no? Y el Estado tiene que hacerla y eso le establece ciertas responsabilidades.
Pero lo que quiero ir, y para hacerla corta, es que en el fondo este principio también opera bajo lo que yo siento que son como estas ideas de interculturalidad, de que los pueblos originarios efectivamente pueden ser escuchados, pero estamos ante poderes bastante asimétricos. Entonces no tenemos instituciones propias en Chile, ¿ya? Las organizaciones indígenas pesan igual que una junta de vecinos, más o menos, incluso hasta menos, porque su mecanismo de las elecciones de consejero CONADI, por ejemplo, las ve la misma CONADI. Los mismos procesos de elección de la CONADI, de todo tipo de elecciones, las de CONADI, ni siquiera los tribunales competentes en procesos de elecciones. Entonces no tenemos el peso que tienen, ni siquiera tenemos orgánicas como en Bolivia o Perú o Ecuador, que efectivamente tienen peso para hacer valer los principios, para muñequear con el Estado. Entonces yo creo que efectivamente no va a haber eh, un, una, un efectivo como posicionamiento de nuestros derechos, de nuestra incidencia, si efectivamente no tenemos una institucionalidad fuerte que nos proteja. Y por eso creo que el llamado es a que los pueblos originarios se tomen todos los espacios que puedan, de participación, de representación, y que vayamos construyendo también, bueno, creo que hay que cambiar el Estado, como que hay que destruirlo. Ah, no, hay que modificar ¿cómo se llama? Hay que pucha, lo que pasa es que hubo un proceso constituyente, entonces Corte, que nos corte, daba esas posibilidades y creo que no lo corte, corte. aprovechamos. Así que me están cortando y así que quiero hablar, ¿no? No, la mía jamás lo cortaríamos, para nada. Le agradecemos sus palabras y quisiera tratar de ampliar la respuesta a esta pregunta, aunque parezca difícil. Y quisiera preguntarle a Rayen si usted pudiera complementar o plantear una mirada distinta. Bueno, yo como estudiante de Derecho y también, yo creo que los derechos son una herramienta. Cosa distinta es que al análisis de las diversas consultas indígenas que han existido en Chile y que las ha implementado el Ejecutivo, porque lamentablemente no tenemos procesos de consulta con respecto a los proyectos de ley que se inician en el Congreso, es distinto que Chile no se han podido implementar consultas en las cuales se recabe o se lleven procesos transparentes en el cual se promueva un efectivo diálogo y mecanismo de participación con los pueblos. Y por otro lado, también hay que hacer una autoevaluación. Nosotros como pueblo, si es que hemos usado estratégicamente esta institución que se crea para nuestra participación dentro de la política pública estatal, porque también hay que diferenciar que aun cuando una política no diga que es necesariamente indígena, pero aún así puede ser susceptible de afectación a los pueblos, sí deberíamos tenerla y participar en ella. Entonces yo creo que igual estamos en un proceso en el cual la consulta no lleva tanto tiempo implementándose y hay que hacer una autoevaluación. Y también yo creo que hay que saber qué reclamar, porque por ejemplo, desde que se hace la consulta indígena, cada servicio del Ejecutivo, es decir, cada ministerio hace su consulta individualmente. No existe una posición o una institución en el Estado que les diga ya. Por ejemplo, va el Ministerio de Agricultura y le dice a X institución que no existe, nosotros necesitamos implementar esta consulta indígena, implementela usted con todos los parámetros adecuados. No, va el Servicio de Agricultura, sí, el Ministerio de Agricultura, sin tener experiencia previa en consulta y lo implementa como cree que puede ser. Y tampoco existen profesionales que se especialicen en ello. Entonces yo creo que es una institución estratégica, pero tenemos que ir perfeccionando. Chaltumay también por sus palabras. A Lamien Salvador, yo tengo la siguiente pregunta, va a usted, pero no quiero dejar la oportunidad sin escuchar su visión sobre esta pregunta y un poco para hacerla menos compleja. ¿Usted cree que participar significa ser escuchado o significa tener capacidad real de modificar una decisión? Bueno, la consulta es un diálogo solemne entre el Estado y los pueblos indígenas que el Convenio 169 nos regula, digamos, el convenio que está vigente en Chile, para precisamente
que los pueblos indígenas sean escuchados y esto significa que tengan incidencia en las decisiones que los afectan. Y esto, para ser claro, es lo único que en Chile existe con solidez y que además ha mejorado en el tiempo. O sea, si estuviéramos hablando de hace 15 años atrás, cuando la consulta recién empezaba, nosotros duramos 20 años en ratificar el convenio 169, la consulta era netamente formal, era cuando había participación ciudadana no reconocían que existía derecho a consulta y había muchas decisiones que no se consultaban. Ahora hay más decisiones que se consultan, las consultas se han tomado en serio, sobre todo se han institucionalizado, más allá del gobierno, además, porque se lo han empezado a tomar en serio los tribunales de justicia. Algunos dicen que al juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, lo sacaron del cargo porque se tomaba muy en serio las consultas indígenas, por ejemplo. O sea, hemos llegado a el nivel de que en Chile la institucionalidad ha empezado a escuchar a los pueblos indígenas. No significa que lo escuchen siempre que deba hacerlo, pero la situación ha mejorado. Y lo que sí, como decía la Lorena ayer, la pregunta es si sabemos usar bien este derecho y si estamos cerrando las brechas que todavía quedan. Hay muchas decisiones que no se consultan, por ejemplo, las mociones parlamentarias en el Poder Legislativo. Hay muchos proyectos de inversión que no se consultan cuando tienen declaración de impacto ambiental y no estudio de impacto ambiental. Y en fin, pero eso algunas veces, en el caso sobre todo de inversiones, los tribunales ambientales o las cortes de apelaciones con la ley de protección han dado vuelta a la situación. Pero no todos saben cómo usarlo bien. Hay más experticia de abogados que trabajan en comunidades. Hay comunidades que ya no son las comunidades que no tenían mucha idea de cómo funcionaban esto. Ya después de 15 años hay comunidades que están muy avesadas, sobre todo aquí en el norte, con los conflictos de mineras. Uno puede encontrar comunidades muy bien armadas en este sentido. En el sur un poco menos, pero hay mayor experticia, pero creo que nos falta estrategia. Y nos falta estrategia en saber cómo cerrar las brechas que quedan, cómo apuntar a las cuestiones más importantes y cómo ir fortaleciendo el derecho a consulta ambiental. Entonces creo que el que la consulta sea previa, que sea informada adecuadamente, que sea la buena fe, tener mayor capacidad de control y poder enfrentar también las agendas que en definitiva nos amenazan, no solo en este gobierno, también desde antes para tratar de limitar el impacto. Como les dije, esto se ha ampliado y esto ha puesto nervioso a los gobiernos. Entonces quieren limitarlo, quieren inventar fast track o vías rápidas para las consultas de proyectos. Todo eso va a ser una amenaza a la consulta indígena y deberíamos tener estrategias para confrontarla. Excelente respuesta también, se lo agradecemos mucho. Y yo creo que con esa respuesta usted contestó a la pregunta que yo tenía nuevamente. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta para Lamien Rayen, porque tiene que ver más bien con el derecho de las mujeres. Yo espero que usted lo pueda orientar en ese sentido. Porque cuando hablamos como hablábamos antes, de la libre determinación, su imposibilidad o los desafíos que existen, también hablábamos de las comunidades indígenas o de los pueblos indígenas diversos internamente. Entonces la pregunta específica es, ¿cómo aseguramos que una política indígena construida con mayor autonomía y participación incorpore efectivamente las voces de las mujeres indígenas, las jóvenes indígenas, personas mayores indígenas y los distintos territorios, sin que el Estado termine diciendo quién representa a quién? Adelante, René. Bueno, yo creo que sí, en el último tiempo, sin desmerecer a mis compañeros hombres, lamentablemente la política indígena ha estado marcada por una mirada masculina. Hablo desde el pueblo mapuche principalmente y yo creo que sí, debe tener distintas razones. Pero si nos vamos a las instancias de representación más comunitarias, son las mujeres quienes principalmente participan como presidentas de organizaciones, presidentas de comunidades. Por lo menos en mi territorio, mi familia, mis tías son dirigentes. Entonces yo creo que es importante también que empecemos a darle el espacio y el principio a la dualidad. Y como se habla a veces, no es que quiera hacer feminista el discurso, pero yo creo que es importante
entender también la participación femenina desde los principios propios de los pueblos, en el que habla sobre la dualidad, sobre el caminar conjunto, sobre el diálogo, porque también yo creo que todas las voces se tienen que escuchar, pero no quiere decir que todas las opiniones y todas tengamos razón, sino se puede llegar a un discurso común. Y por otro lado, yo creo que principalmente más que el Estado diga quiénes son las representantes, tiene que ver con quiénes tienen la validez dentro de los territorios o dentro de la horizontalidad de la organización, porque al final, mientras no tengamos instituciones fuertes y no tengamos un trabajo colaborativo, van a llegar personas autodefiniéndose indígenas o autopercibiéndose y van a, lamentablemente, a veces con un mayor poder de conocimiento, a hablar con nosotros. Yo creo que también dentro de los mapuches que tengo yo creo que también tenemos que ser capaces de hablarnos en lo que no estamos de acuerdo. Y yo creo que esto igual a veces lo aportamos bien las mujeres, de que no porque no estemos de acuerdo con un otro nos vamos a enojar, sino es una conversación y después tenemos que terminar siendo tan amigos como éramos en un inicio. Yo creo que sí falta, pero vamos avanzando hacia allá. Y bueno, y yo creo que no pisarnos, y ojalá que los hombres que ya están posicionados abran caminos también a los liderazgos femeninos. Excelente. Muchas gracias también por sus palabras y sus reflexiones. Esta va a ser la última pregunta para que podamos tener lugar a algunas preguntas del público. Y viene para los tres, que es la pregunta de cierre y es una invitación a proponer. Entonces, esta sería la pregunta final y probablemente quizás la más importante. Hemos hablado bastante de los problemas y quisiera terminar mirando hacia adelante. Si cada uno de ustedes pudiera impulsar hoy un cambio concreto en la política indígena de Chile, uno que fuera posible comenzar a implementar, ¿cuál sería? Les voy a pedir una respuesta breve a cada uno porque quisiera que terminemos precisamente con propuestas y dar lugar a las preguntas del público. ¿Lamien Salvador? Yo lo constituiría no en una petición para la política estatal indígena, sino para la política de los pueblos. Y sería renovación, que renovemos los liderazgos, las ideas y las estrategias. Bueno, yo creo que lo más importante es unirnos, y unirnos no en todo, sino en 5 objetivos comunes que podamos tener como pueblo o como pueblos individuales, y podamos llevarlos a la práctica y convencernos de ellos, porque yo creo que en la desunión lamentablemente nos han pisado, como diría mi mamá. Me parecen súper bien las dos, también las apoyo, pero yo creo que es muy importante el tema de la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural en general existe ya esa política y tiene muchas dificultades de implementación y poco esfuerzo, pocos recursos, poco apoyo del Estado. Entonces se supone que a la fecha deberían haber en todos los colegios que tuviesen al menos una persona del pueblo de Canantay, Coya, Cahuasca, Yagar, y no me acuerdo cuál es más. Con una persona dentro del establecimiento, el colegio debería entregar al menos educación intercultural. Entiendo ciertos porcentajes, debería entregar educación intercultural bilingüe. Y yo creo que eso ayudaría mucho a construir un Chile que mire sus raíces, que entienda la profundidad de lo que son las cosmovisiones de los pueblos originarios y una generación que vaya cambiando con principios de respeto hacia a la diversidad cultural y también con respeto hacia la naturaleza, la Pachamama, la Intimato. Creo que la educación es fundamental para que tengamos una sociedad que efectivamente sea culta o no se deje engatusar por estos discursos simplistas que han venido a colonizar nuevamente las formas de hacer política y las formas de entender la sociedad. Así que creo que la educación siempre va a ser una buena inversión. Chaltumay Lamien por sus palabras. Ahora vamos a pasar a darles la voz a ustedes haciendo preguntas concretas, y si tienen un interés en que uno de los panelistas le conteste la pregunta, por favor la
lo identifiquen o la identifiquen. Que levante la mano quien está interesado en hacer una pregunta. Veo una mano levantada. No sean tímidos. Las preguntas no tienen que ser tan formuladas, pueden ser preguntas simples. Veo otra mano. No sé si tenemos un asistente que le pueda entregar un micrófono. ¿Alguien más interesado en hacer una pregunta? Tenemos, yo creo, espacio a una tercera pregunta, pero si no, nos quedamos ya acá. Perfecto. ¿Se la lamié? Ya. Si quiere se para y se presenta. Mi nombre es Catalina Mancilla. Yo tenía dos preguntas. Una es si pudieran distinguir entre la política de los pueblos y la política nacional indígena, porque Salvador hablaba de esa distinción, y Rayén entendí como que cuando dijiste política indígena era como distinta de las dirigencias, por ejemplo, cuando ya se mencionan las mujeres. Y lo segundo es específicamente para Rayén en relación a los desafíos que identifican las autoridades femeninas respecto del ejercicio de esa autoridad, ¿no es cierto?, a nivel de los territorios y a nivel de política nacional, ¿no? Y si ahí hay como elementos inspiradores o de reflejo respecto de la autoridad en el fondo femenina que se puede ver en la cosmovisión, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Ahí se identifican, no sé, en el pueblo aymara se identifican autoridades femeninas en los territorios, cerros femeninos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay ciertos elementos con los que las mujeres dialogan, ¿no? Entonces, ahí si también pudieras elaborar algo en relación a eso, cómo eso tal vez inspira, ¿no es cierto?, enfrentar estos desafíos. ¿También quisiera contestar la pregunta? Sí, tenemos. Ya, sobre el principio, claro, yo creo que voy al hecho de que hay que mirar, el Estado siempre va a querer vernos o decirnos qué hacer de acuerdo a su visión. Entonces yo ahí hago la diferencia, cuál es nuestra propuesta hacia un Estado que, si bien es la continuidad histórica de diversos gobiernos, en las cuales nosotros tenemos que plantear, bueno, primero estudiar nuestras demandas, organizar y ver cómo las planteamos. Ahí yo creo que igual hago esa distinción. Y sobre lo segundo, claro, yo creo que cuando interpelo un poco a las dirigencias masculinas que han existido dentro de la política nacional, también tiene que ver con una visión masculinizada de las demandas mapuches. Por ejemplo, siempre se nos habla del guerrero, del volcán, pero las dirigencias femeninas o de mujeres o que hay mayor percepción femenina, yo creo que va más ligada con la pertinencia territorial, con la defensa de la naturaleza, también con la economía, ¿cómo que se llama? Con la autonomía económica dentro que se ve de lo femenino. Y, por ejemplo, en mi territorio se da mucho de que las mujeres son las que van a enfrentar en cierta forma las reuniones con las autoridades porque se mantenga la autonomía del cementerio, se saquen o se pueda dialogar con las industrias extractivistas que se van posicionando. Yo creo que tiene que ver en un sentido de diálogo, pero no de confrontar, y también de percibir el territorio, y que las dirigencias femeninas también son más colectivas, en el sentido de que les importa ir a visitar, ir a ver cuáles son las demandas de cada una de las familias. Yo creo que más por ese lado me inclino más que como del otro. Chaltumay también por las palabras. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí va. Allá. Bueno. Excelente. Me presento, dice Francisco Pinel. Mi pregunta es que se habla mucho de apropiación cultural. Mi pregunta es si, por ejemplo, alguien que no es mapuche o quechua podría hacer arte o música en quechua o en mapudungun. La apropiación cultural de un pueblo hacia el otro, en la música. Sí, la verdad es que
la característica de los pueblos indígenas en general abren su legado, su patrimonio cultural para toda la humanidad. Entonces, no es algo prohibitivo, es que los que no son indígenas o los mestizos, en fin, puedan usar y puedan recrear y desarrollar motivos indígenas en todas las artes, incluyendo música, en fin. Lo que sí, hay que ser muy respetuoso de lo que es el reconocimiento del patrimonio. O sea, una cosa es el homenaje, la inspiración, y otra cosa es la apropiación cultural. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, es tomar como propio algo que no pertenece a uno, que uno lo puede usar, pero no puede apropiarse. Entonces, eso es algo que deberían ser muy cuidadosos cualquiera que los indígenas que tome elementos indígenas de no tomar como si fueran propios. Eso significa, si uno va a usar, por ejemplo, sé, en la pintura, los motivos de Tentren y Caicay, los va a pintar, eso no va a ser propiedad intelectual tuya tampoco, sino que va a ser una variante, va a recrearlo, pero no puedes reclamarlo como propio, porque no es tuyo, viene de una tradición que tú estás usando. Puedes usarla, pero no puedes apropiarla. Y eso, hay cosas que son más complicadas. En la música, por ejemplo, hay quienes pasan o generan derechos de autor para ellos individuales, usando motivos de Ucantún, cantos tradicionales, mapuche, en fin, por ejemplo, y eso tampoco debería ser. Y eso es lo primero. Lo segundo es la integridad, es decir, cuando se use la obra propia, la no deformación, procurar no deformar el significado. Eso es algo que se ha visto mucho en los pueblos indígenas, que los indígenas toman ciertas ideas y dicen lo que les parece a ellos que eso significan. Cuando hay significados que están siendo vulnerados, que están siendo deformados. Y eso ocurre en todas partes. Por ejemplo, uno lo ve en el turismo, hay guías no indígenas que hacen relatos o toman relatos indígenas y que los mutilan, los deforman, en fin. Eso es algo que, bueno, los indígenas también deben respetar la integridad. Indígenas deberían respetar la integridad de una idea, de un motivo indígena. Pero en general, estas son las condiciones, pero a partir de esas condiciones, efectivamente, los no indígenas pueden tomarlo los indígenas como inspiración, con respeto, dándole nueva vida, y esto puede enriquecer precisamente nuestra vida intercultural. Chaltumay Lamien. Queremos pasar a la última pregunta. Mari Peñipo también, Marimar Lamien. hincha Matías Griffith, y mi pregunta era, basado como en el contexto actual de la política del Estado, ¿qué derechos como que ven que se pueden ir vulnerando desde la política del Estado? Aparte de cómo desde los mapuches o cualquier pueblo, desde la guarría, cómo se puede ir como defendiendo acerca de esto, y en qué deberíamos como enfocarnos como pueblo desde la guarría, acercarnos como a esa transición de que se hablaba para ¿Quiere buscar responder? después la autodeterminación. Chaltumay Lamien por la muy importante pregunta que está haciendo. Yo invitaría a Lamien Samuel acá a contestarla, si lo desea. Primero, consultó sobre los que derechos creo que se están viendo. Mira, es bastante claro que, por ejemplo, que no quieran considerar un proceso de consulta indígena, dice que está retrocediendo el derecho a la participación y la consulta indígena. ¿Ya? Entonces, aparentemente hay unas ganas de consultar menos, de hacer menos participativos los procesos y hacerlos cada vez más centralizados en el Estado con menos participación. Van a van a ponerle trabas y dificultades a los procesos participativos cuando se toman decisiones. La medicina. En términos ambientales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los permisos que dan bueno, la evaluación, las evaluaciones de impacto ambiental, el RCA, van a empezar a tener posiblemente más dificultades, yo creo pero también derechos lingüísticos, culturales,
CONAVI, por ejemplo, yo creo que no somete, aparte de que tenga un consejo de la CONAVI que no existe, esto también le quita un espacio de participación indígena, pero además de eso, pensar que la participación del consejo de la CONAVI es lo que permite, que hace que la política de CONAVI sea participativa o incluya la visión de los pueblos originarios, creo que es un error. Primero, no está hoy día en el consejo, que sería como una primera barrera que podría darle pertinencia, pero tampoco está la participación de las personas en las mismas políticas de CONAVI muchas veces. Yo creo que la participación en consulta indígena es uno de los derechos que, como dijo Salvador, se han ido construyendo con el tiempo y han ido mejorando progresivamente, que hoy día yo creo que están en un fuerte retroceso. En los temas de educación y de salud también, porque se están dando menos recursos. Se están achicando las unidades, se están empezando a hacer, están empezando en todos los programas que es pueblo originario, empezar a hacer ¿cómo se llama esto cuando te evalúan dentro del mismo servicio? Las evaluaciones no, bueno, todos los servicios donde hay cosas indígenas que están en evaluación para buscar algún escollo que permita al Estado echar gente, ¿ya? Entonces, todos los servicios en salud, en educación, la UCAI la sacaron y no sé dónde la mandaron, le quitaron poder. Entonces, hoy día yo creo que toda la institucionalidad indígena, la que existe, está entera en riesgo. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es usar los mecanismos que existen, judicializar los procesos la mayor cantidad posible, dejar huella, porque esto después nos permite ir sentando bases para demandas internacionales o acciones jurídicas futuras. Y lo otro que la rellén, yo también creo que es muy importante que efectivamente los pueblos indígenas tienen que empezar a tener incidencia, agencia y unión. Y no va a haber incidencia y agencia si efectivamente no hay un corpus de dirigentes renovados, no renovados, o sea, también sería bueno que se renovaran, pero que tuviese la agencia y la capacidad de generar unión, de buscar lineamientos comunes, de establecer qué es lo más valioso e imprescindible que debemos proteger para defender eso. Chaltumay Lamien, hemos llegado al final de este conversatorio y queremos agradecer a los tres panelistas. Creo que es una conversación que nos deja algo muy importante. Hablar de los desafíos actuales de la política indígena no significa solamente identificar aquello que el Estado todavía no ha resuelto, sino preguntarnos también quién define las prioridades, quién toma las decisiones y qué espacio tienen los pueblos indígenas para determinar su presente y su futuro. Quiero agradecer especialmente a Juana Linconao, la presidenta de la organización Huayquifoye, por la generosa invitación y por esta excelente iniciativa, muy importante y muy urgente hoy en día en Chile. Yo la aplaudo como organización también y quisiera que todos les demos un gran aplauso a Juana Linconao. Ya. Eso. Ok, agradezco también a Salvador Millaleo por su generoso tiempo, lo mismo a Rayén, mucha suerte en su emprendimiento. Usted es una mujer joven, con mucho talento y mucho que entregar hoy día a la sociedad mapuche y no mapuche. Y a también Samuel, muchas gracias por entregarnos sus conocimientos, su kimun. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a todos y todas, a ustedes por acompañarnos hoy en día, y Chaltumá y Peucayal. Bien, y quedamos el aplauso y también el afafán a nuestros expositores, a Lidia Arriagada, ¿cierto? Al Peñi Samuel, a la Lamien Rayén.